Antes de que digáis nada, el título es coña. Como ya tengo un hilo explicando qué son los transgénicos, hoy voy a responder preguntas sobre ellos. Son preguntas que habéis hecho vosotros o que he encontrado por internet. Breve repaso previo. Un transgénico es un organismo que contiene genes de una especie que no es la suya. Existen transgénicos artificiales, bacterias productoras de insulina, cultivos resistentes, pero también existen transgénicos naturales, como tú. Sí, me ha oído bien. Las bacterias de tu intestino y tú intercambiáis genes, como cromo. Bueno, vamos con las preguntas. ¿Cómo se hace un transgénico? Es un proceso bastante complejo, la verdad, pero de forma simplificada. Lo primero es encontrar el gen o el grupo de genes que nos interesa. Ese gen se aísla y luego se hacen muchas copias de él. Y las insertamos en el organismo que queremos modificar, empleando virus modificados u otras herramientas. Hay que insertarlo en un cigoto si es un organismo pluricelular, es decir, un individuo que esté recién concebido. Esto es para que todas las células, a medida que se dividen, tengan ese gen. Porque si tuviésemos muchísimas células sería mucho más difícil ir una por una insertando el gen. En cambio, si tienes muy poquita o solo tiene una, cada vez que se divide, todas las células tienen la misma copia. Para comprobar que los organismos que hemos modificado realmente tienen ese gen, se les da también un gen de resistencia a antibióticos. Por ejemplo, yo tengo una bacteria y quiero que produzca insulina. Pues junto a las secuencias de ADN que codifican la insulina humana, añado una que le otorga resistencia a un antibiótico. Entonces, cuando yo coja todas las bacterias que he tratado de modificar y las ponga en un cultivo con ese antibiótico, solo van a sobrevivir las que sean transgénicas. Esto se hace porque es un poco difícil crear transgénicos, y así te asegura. En el futuro es posible que podamos modificar individuos adultos. ¿De verdad son malos para la salud? La respuesta es que no, no más que los alimentos normales. De hecho, ya hay alimentos transgénicos que pueden ser incluso más saludables, porque se enriquecen con vitaminas o porque se les quitan cosas que son malas para la salud. Ahora sí, que un alimento sea transgénico tampoco lo hace mágicamente saludable. Si te comes un cubo de palomitas caramelizadas y el maíz es transgénico, pues igual que si te comes la misma bomba de calorías no transgénica. ¿En qué quedó la patente del trigo para celíacos? Bueno, se trataba de un trigo reducido en gluten. No terminaba de ser completamente sin gluten. Y nada, se tendrá que buscar la vida fuera de España gracias a Ecologistas en Acción. Con lo cual, rezad para que no se tenga que quedar la patente de una empresa privada, porque la gente que investiga no vive del aire. ¿Existe alguna especie resistente a catástrofes naturales? Depende de la catástrofe natural. De momento tenemos transgénicos resistentes a sequía, a plagas, pero claro, si la catástrofe natural es un meteorito, está difícil. ¿Pueden pasar los genes de plantas transgénicas al medio natural? Primero tengo que decir que las plantas de forma natural tienden a hacer muchos malabares con los genes. Partiendo de que las plantas verdes que conocemos son una simbiosis entre una alga verde y una bacteria, el resto de piruetas genéticas parecen casi de broma. El trigo normal, el no transgénico, es el resultado de muchas hibridaciones. Si pudiera ver el genoma del trigo de forma metafórica, sería una quimera muy fea, pero con buen sabor, supongo, porque soy celíaca. A lo que voy, las plantas que usamos para cultivar son versiones domesticadas de plantas silvestres. Versiones mejoradas de plantas que se encontraban en la naturaleza hace milenios. ¿Se han producido hibridaciones entre esas plantas y las plantas silvestres? Sí, y muchísimo antes de que empezáramos a usar transgénicos. Ha pasado con el trigo, con el arroz, con el algodón. Así que esto no es un riesgo incrementado de los transgénicos, es algo que hacen las plantas per se. Y con el estricto control que hay de los transgénicos, en todo caso estaría reducido el riesgo. ¿Cómo se comprueba su seguridad? Depende del tipo de transgénico. No es lo mismo la alimentación, el textil, la medicina. Todo lo que vaya por temas de consumo y de salud se testa de forma mucho más intensa que casi cualquier otro producto. Por ejemplo, una premisa imprescindible para un transgénico alimentario es que no puede dar alergia. Enumeramos cuánta comida del supermercado da alergia y en gran parte de la población. Soja, pescado, frutos secos, gluten. El rollo ese del libro de bachillerato de las fresas con genes de peces árticos que daban alergia a la gente con alergia al pescado, a día de hoy he sido incapaz de encontrar un caso que se parezca de lejos. Y lo digo porque esa anotación estaba en tantos libros de bachillerato. ¿Qué digo yo, señores que hacen libros de ciencia? Actualícense, dejen de meterle miedo innecesario a la gente. ¿Por qué las plantas transgénicas tienen que ser estériles? Esto es una forma de evitar que en caso de que la planta se reproduzca, los genes salten de forma aleatoria. Es algo que en cuestión de tiempo no va a ser necesario. ¿Se guardan semillas transgénicas en búnkeres?
Existen colecciones de semillas transgénicas, pero creo que no se guardan en búnkeres como el que hay en Noruega. ¿Existe algún tipo de impacto en la biodiversidad, especialmente en los insectos? Hay que dejar claro que la agricultura siempre va a tener un impacto medioambiental. Siempre. Con los transgénicos, en todo caso, el impacto se ve reducido. Así que no tiene sentido que nos preocupe el impacto de los transgénicos en el medio ambiente, si nunca nos ha preocupado el impacto de los no transgénicos. Básicamente porque como es menor, en todo caso debería alegrarnos, porque comer hay que comer. En cuanto al tema de los insectos y la resistencia a plagas, hay que decir que los cultivos normales tampoco impiden que las plagas se vuelvan resistentes. En cambio, si modificamos un alimento para que sea resistente a plagas, al menos no hay que usar herbicidas o herbicidas tan perjudiciales. ¿Habrá que modificar otra vez dentro de un tiempo porque las plagas se han vuelto resistentes? Probablemente. Pero no es un problema nuevo, no es culpa de los transgénicos, es que la evolución sigue su curso. ¿Se usan transgénicos para alimentar animales? En algunos países sí, por ejemplo, se usa soja o maíz. Aquí en Europa se usa maíz para alimentar a algunos tipos de ganado. Y ni es malo para su salud ni para la nuestra. Al contrario, porque se controla mucho mejor lo que comen y los nutrientes que tienen. Y además, por supuesto, se reduce el impacto del cultivo. Tener gallinas ecológicas que no comen transgénicos es básicamente pasear una medalla de no tengo ni idea de qué estoy hablando. ¿Es posible vivir sin alimentos transgénicos? Al paso que vamos con la población humana creciendo así, no. Pero además, no solo se trata de alimentos. El algodón de la ropa, el papel de los billetes y la insulina para las personas diabéticas se producen gracias a transgénicos. ¿De dónde viene la creencia de que son cancerígenos? Había una vez un señor muy idiota que decidió hacer un estudio para demostrar que los transgénicos daban cáncer. ¿Y qué hizo? Coger un montón de ratas de una variedad que tiene predisposición al cáncer y darles de comer alimentos transgénicos. Esto no es un experimento mal diseñado, es un despropósito. Es una persona pidiendo a gritos un guantazo con la mano. En fin, la historia completa está en un hilo de Twitter muy bueno que os voy a dejar en la descripción, porque la chica que lo explicó lo hizo perfectamente. Como curiosidad, de hecho, existe un maíz transgénico que es menos cancerígeno que el maíz normal. Bueno, pregunta finalizada, espero que os haya gustado el vídeo y muchas gracias por este pedazo de micrófono a la gente que ha colaborado conmigo en el Coffee. Hasta la próxima. El algodón de la ropa, el papel de los billetes y la insulina de las personas